Muy buenas tardes a todos y a todas a la sesión número 6 de este curso en línea de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. La sesión de hoy la tenemos a cargo de Pamela San Martín, que se encargará en unos minutos, Jacobo, de presentarla. Seguimos la misma dinámica, exposición por parte del ponente y después la última media hora aproximadamente, todas sus preguntas en el chat que tienen ustedes localizados en la parte derecha de sus pantallas. Una cosa, un aviso muy importante, el próximo martes 26, será nuestra sesión número 7 a cargo de Lisa Sánchez, por razones extraordinarias va a ser en la mañana. Va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Les vamos a mandar igual el lunes el link, pero va a ser la única vez que por razones ajenas a la cátedra va a ser la sesión por la mañana. El resto de las sesiones va a seguir en horario normal de 5 a 7 de la noche. Entonces, sin más, le doy a Jacobo la palabra y por aquí estamos. Gracias, Mariana. Y sí, bueno, también ya que estamos haciendo anuncios, también para anunciar a todas y a todos que hoy inició el Festival El Aleph de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Vale la pena que revisen la programación en la página de internet del Aleph o de Cultura UNAM. Así es, para aquellas y aquellos que no puedan estar la sesión que entra porque hay un cambio de horario, todas las sesiones se están subiendo al canal de YouTube de la Cátedra Nelson Mandela. Entonces, aquellos que no puedan ver la sesión se podrán conectar. Tardamos un par de días en subir la sesión, pero se podrán conectar para verla en YouTube, la sesión completa del próximo martes. El día de hoy está con nosotros y le agradezco mucho haber aceptado. Pamela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jacobo? Qué gusto estar con ustedes. Bien, bueno, pues Pamela, entre muchas de sus actividades profesionales, es ex consejera del INE, recién salida del INE. Esto lo digo yo, no lo va a decir ella, de lo único rescatable de este INE, pero eso lo digo yo. Y también trabajó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras muchas cosas, y la sesión del día de hoy tiene que ver con algunos de los elementos que hemos estado discutiendo sobre la época de la post-pandemia y cómo las democracias que se han venido ya debilitando en los últimos años pueden tener un golpe adicional en la era post-pandemia. Entonces, a nombre de la Cátedra Mandela, Pamela, te doy la bienvenida y de la Coordinación de Difusión Cultural. Somos todo oídos y al final yo iré juntando las preguntas y te las iré tratando de pasar lo más sistematizado posible. Mil gracias. No, a ti muchísimas gracias, Jacobo. Y antes que nada, pues gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Además, es un gusto hablar de este tema, porque creo que son de las reflexiones que tenemos que tener en cuenta en el marco del contexto de la pandemia y que nos deben llevar a una reflexión bastante profunda. Y, a ver, lo primero con lo que quiero iniciar esta intervención es con una afirmación, que los problemas, los retos, los riesgos que las democracias se enfrentan en este mundo no nace con la pandemia. Es decir, no estábamos en un mundo ideal y después vino la pandemia a perjudicar todo, sino que más bien derivan tanto del fortalecimiento o debilitamiento institucional que ya existía, como de la capacidad de las instituciones de dar vigencia o no a los derechos de las personas y a la forma efectiva en la que estas instituciones son capaces de ejercer los roles de frenos y contrapesos dentro del propio Estado. Y bajo esta lógica, me parece que cualquier análisis o discusión sobre los retos que enfrentan las democracias con motivo de la pandemia debe de partir de dos premisas específicamente. La primera, que tal vez es una premisa obvia, es que los modelos democráticos necesariamente pasan por la celebración de elecciones, elecciones libres, elecciones periódicas, elecciones auténticas. Sin embargo, la democracia no termina en la celebración de elecciones. La democracia es una forma de gobierno en la que el poder es ejercido por el pueblo y para el pueblo a través de instituciones en el marco de un Estado de Derecho, donde las reglas del juego ya son conocidas previamente y que estas reglas permiten generar las condiciones para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer sus derechos y también puedan cumplir con sus obligaciones. Esta es una primera premisa. Ahora, una segunda premisa es que
los retos de los que hablemos en una democracia no pueden no ser mirados en un contexto específico, en particular el día de hoy en el contexto de esta emergencia sanitaria que vive el mundo, pero tampoco pueden obviar la evolución histórica que cada sistema democrático ha tenido en su respectivo país. Así, digamos, sin duda, los gobiernos autoritarios o que de entrada ya tenían tendencias autoritarias, por supuesto que el contexto de la pandemia les va a servir para buscar afianzar este autoritarismo. Pero me parece que ese no es el riesgo en el que estamos, no es el mayor de los riesgos en el que estamos. El mayor de los riesgos es que gobiernos democráticos o con tendencias democráticas o incluso con sociedades con una amplia vocación democrática cedan a lo que pueden ser las tentaciones de gobernar a partir de la imposición, de la fuerza, del uso de medidas excepcionales, que si bien se pueden justificar en el marco de una emergencia sanitaria como el coronavirus, no puede ser una forma de gobierno que sea naturalizada, que sea aceptada fuera del marco de esta emergencia sanitaria. Ahora, a partir de estos elementos, a partir de estas premisas, a lo largo de la charla de hoy trataré de abordar los temas de los retos de las democracias desde un sentido más amplio, desde el sentido de la democracia como forma de gobierno, y buscaré presentar algunos ejemplos específicos de distintos países que nos permiten ver las tensiones que se presentan a partir de las decisiones que están siendo tomadas en el marco de la pandemia y a la luz de los principios que rigen a la democracia liberal moderna. Entonces, bajo esta lógica, empiezo señalando que la democracia como forma de gobierno está de entrada íntimamente ligada a lo que llamamos el ejercicio de los derechos humanos y también al funcionamiento de las garantías y de los contrapesos del Estado. Y precisamente esta naturaleza de la democracia, este vínculo que tiene con el ejercicio de los derechos y con las garantías y los contrapesos de un Estado, es lo que se pone en tensión en el contexto de una pandemia como la que el día de hoy estamos viviendo. A ver, para poder entender estas tensiones, partamos que en los últimos 2 meses, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia, hemos visto cómo todos los gobiernos, todos, desde los más democráticos hasta los más autoritarios, han adoptado en los últimos meses un conjunto de medidas de emergencia. Medidas que, y en esto quiero ser muy clara, medidas que restringen derechos y que limitan libertades. Y claro, en una situación como la que vivimos ante la seriedad de la emergencia sanitaria, pues todos estaríamos de acuerdo, me parece, en que algunas de las medidas que se han adoptado o que están adoptando son medidas que resultan no solo necesarias, sino probablemente incluso deseables para paliar esta crisis sanitaria, es decir, para evitar el contagio y la proliferación del virus. Pero lo que no podemos perder de vista es precisamente que estas medidas, por su propia naturaleza, ponen límites al ejercicio de derechos y a las garantías que debemos recordar que son una de las principales conquistas de las y los ciudadanos a lo largo del siglo pasado. Entonces, de esta forma, la emergencia sanitaria hoy nos coloca ante la clásica dicotomía de seguridad contra democracia. Seguridad que hoy se traduce en la preservación de la vida, en la preservación de la salud, y democracia que parte de la garantía del ejercicio pleno de los derechos y de las libertades de las y los ciudadanos. Pero ahora, reconociendo que estamos en un contexto que nos obliga a ponderar los alcances de distintos derechos y libertades, un punto que no podemos perder de vista es que estas medidas que se tomen son y deben de ser siempre medidas de excepción. Es decir, medidas que no pueden pasar
a formar parte después de la pandemia de nuestra normalidad democrática. Medidas que no pueden convertirse en una puerta abierta para que transitemos hacia el autoritarismo. Porque, y en esto tenemos que también tenerlo muy claro, esta dicotomía entre seguridad y democracia, es decir, entre seguridad y libertad, entre seguridad y derechos, genera tensiones en la democracia y solo en la democracia, precisamente porque la garantía de los derechos es una de las bases de esa forma de gobierno. Y precisamente por ello es que en democracia podemos y debemos discutir la razonabilidad, la necesidad, la proporcionalidad de las restricciones a ciertos derechos, a ciertas libertades, precisamente como medidas excepcionales para hacer frente a la situación de emergencia. Y en democracia también es que podemos discutir no solo si deben existir estas limitaciones, por ejemplo, si debe de existir una cuarentena, sino incluso si esta debe ser impuesta obligatoriamente o debe de estar establecida a través del convencimiento voluntario de las ciudadanas y de los ciudadanos, o las medidas específicas a través de las cuales se pueden aplicar medidas como esta. Porque este punto donde esto forma parte de la discusión, donde esto es una tensión, es exactamente lo que diferencia una democracia de un régimen autoritario. Porque en los regímenes autoritarios no hay dilema. En los regímenes autoritarios lo que hay es una imposición. Permítanme dar algunos ejemplos de soluciones autoritarias que no parten de la existencia de derechos, sino de decisiones desde la autoridad al margen de los derechos para atender posturas específicas. Y para poner estos ejemplos, incluso busqué dos posiciones que parten de principios distintos, o dos países que adoptaron medidas autoritarias, pero partiendo de premisas distintas. Empiezo con Filipinas. La postura del gobierno de Filipinas es la imposición estricta de la cuarentena. Precisamente a partir de una visión autoritaria de la imposición estricta de la cuarentena, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a las fuerzas de ley, y lo cito, a disparar, a matar a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia del COVID. Y dijo textualmente, no dudo, mis órdenes son para la policía y el ejército. En caso de problemas o de una situación en que la gente se pelee y sus vidas estén en peligro, dispárenles a matar, porque consideró que el virus estaba empeorando. Luego señaló, quienes causen problemas morirán de hambre en las cárceles. Aquí nada más un detalle. ¿En qué contexto formula estos señalamientos el presidente de Filipinas? Pues lo hace después, horas después de que la policía interrumpiera un mitin en Manila, en un barrio en Manila, donde una veintena de personas se lanzaron a las calles, ¿para qué? Para pedir apoyo humanitario. La mayoría de ellas fueron detenidas. Esta es una de las medidas autoritarias en el marco de un Estado que lo que está proponiendo es que se deben de observar estas medidas de cuarentena. Ahora vamos a un ejemplo de la postura contraria, el caso de Nicaragua, donde la postura del gobierno hasta hace pocos días había sido el de no reconocer la existencia de la gravedad de este virus. Hasta finales de abril, el gobierno había anunciado que no había establecido ni establecería medida alguna de cuarentena. Recientemente ya ha tomado medidas ligeras, distintas, pero en ese contexto en el que el gobierno no había adoptado ninguna medida legal específica, lo que sí hacía era tomar medidas drásticas a través de la policía para evitar el uso de tapabocas en las calles. Porque como ellos no reconocían la gravedad de la pandemia, el gobierno consideraba que quienes estaban utilizando tapabocas en las calles, lo que estaban haciendo era generar pánico, por lo que las fuerzas de policía estaban actuando con un uso excesivo de la fuerza para evitar que se circulara con estas medidas de protección.
En este mismo sentido, en los hospitales estaba prohibido el uso de tapabocas para no alarmar a la población, decían desde el gobierno. Y adicional a esto, en el mismo contexto en el que el resto del mundo lo que estaba haciendo llamados era a no salir a la calle, el gobierno de Ortega lo que hacía era el mismo gobierno convocar a mítines y manifestaciones en contra del coronavirus, en contra de la pandemia, y obligaba a la ciudadanía a participar en estos mítines y estas manifestaciones. Aquí tenemos dos ejemplos muy sencillos que nos muestran medidas que han sido adoptadas en regímenes autoritarios que toman decisiones contrarias a los derechos a partir únicamente de posturas ideológicas en torno a una determinada situación que es esta emergencia sanitaria. Regresemos un segundo a los regímenes democráticos, porque pues lo que estamos buscando es ver los riesgos, que estos son los que corren. Ahora, es importante, hablando de regímenes democráticos, establecer una distinción entre dos escenarios distintos que se viven en los regímenes democráticos. Los escenarios de normalidad democrática y los escenarios de anormalidad democrática en relación con el ejercicio de los derechos. Pero esto en el entendido que incluso en los escenarios de anormalidad democrática, como puede ser el contexto de una emergencia sanitaria, los estados están sujetos a un estado de derecho. Es por eso que el derecho internacional de los derechos humanos, el propio derecho internacional de los derechos humanos, establece o ofrece una solución jurídica a los contextos de anormalidad extrema, precisamente para poder hacer frente a la excepcionalidad, pero como un medio para retornar a la normalidad, no para permanecer en la anormalidad o para alejarse de una vocación democrática. En este sentido podemos citar a modo de ejemplo el artículo 27 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que prevé expresamente la suspensión de garantías, pero con un conjunto de límites. Limita los supuestos en los que se puede dar la suspensión de garantías con base en la convención, en caso de guerra, en caso de peligro público o de alguna otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado. También establece límites a sus alcances temporales y materiales, al establecer que los derechos y obligaciones que se suspendan se pueden hacer solo en la medida y por el tiempo limitados a la exigencia de la situación que se está atendiendo. Y también establece límites específicos, es decir, derechos que no pueden ser suspendidos incluso en un estado de emergencia. La vida, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el nombre, la nacionalidad, los derechos de la niñez, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y de retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección de la familia, los derechos políticos y las garantías indispensables para la protección de tales derechos. Y es precisamente bajo esta lógica que desde el 16 de marzo de este año, 25 relatores especiales de la ONU emitieron una declaración conjunta en la que sin duda reconocieron la gravedad de la crisis sanitaria, también reconocieron que el derecho internacional de los derechos humanos permite el uso de poderes de emergencia en estos casos. Sin embargo, también recordaron urgentemente a los estados que, y cito, cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe de ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria. ¿Esto por qué? Para evitar que los poderes excesivos sean parte de los sistemas legales y políticos. Las restricciones deben de ser aplicadas cautelosamente y deben ser el medio menos invasivo para proteger la salud pública. Siguiendo esta misma lógica y en el marco de las obligaciones convencionales, que no solo lo tenemos en el marco del sistema americano, en los distintos marcos de protección del derecho internacional de derechos humanos se establece, de igual forma, las constituciones de cada uno de los estados en los regímenes democráticos dan un cauce jurídico específico a los estados de excepción,
prescribiendo los supuestos, los alcances, los límites, pero también los controles sobre el estado de excepción, ya sea controles de revisión constitucional, controles políticos o controles de aprobación necesaria por el órgano de representación. De esta forma, los propios sistemas democráticos en su interior contienen reglas que permiten garantizar que incluso en los contextos de mayor anormalidad, el Estado se pueda sujetar a un Estado de derecho y se deba sujetar a un Estado de derecho. Y en relación con estas prescripciones, en particular con los controles que se establecen en las constituciones, como lo señalé en un inicio, la existencia de estos mecanismos de control son también parte consustancial de los regímenes democráticos. La división de poderes es una de las características que definen los regímenes democráticos. Desde la teoría clásica, en la que se señala que para que los ciudadanos en una organización política alcancen una verdadera libertad, es indispensable, se señalaba desde entonces, que el poder del Estado se divida en varios poderes que sirvan de contrapeso y se frenen entre sí. Esto está así porque en las democracias representativas y, por supuesto, más claramente en los regímenes presidenciales, el poder se divide para su ejercicio en tres ramas: una ejecutiva, una legislativa y una judicial. Sin duda, los actuales modelos democráticos han evolucionado, han incorporado nuevos elementos, nuevas funciones, nuevos órganos, nuevos entes, que hacen un poco más borrosos estos límites entre la función de los distintos poderes, por ejemplo, con la incorporación de los organismos constitucionales autónomos en muchas de las democracias. Pero si bien se puede desdibujar estos límites precisos entre la función ejecutiva, que ejecuta las leyes, que aplica las leyes, la función legislativa, que hace las leyes, la función jurisdiccional, que revisa los actos de los otros poderes, lo que no ha cambiado en los modelos democráticos es la función de contrapeso y garantía del cumplimiento del Estado de Derecho que ejercen los controles entre sí. Tan es así que la calidad democrática de un Estado está íntimamente ligada a la fortaleza o solidez de sus instituciones para preservar el Estado de Derecho y para garantizar el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Así, de la misma forma que la dicotomía seguridad-democracia genera tensiones en la democracia, la existencia y efectivo funcionamiento de los contrapesos del Estado también se pone en tensión en el marco de una emergencia sanitaria. Pues en los estados de excepción, digamos, una tendencia natural es a otorgar poderes más amplios o mayores poderes al Poder Ejecutivo, precisamente por la flexibilidad que requiere para afrontar la propia emergencia. Sin embargo, estas mayores facultades o mayores poderes no deben otorgarse nunca al margen de la supervisión y el control, tanto político como constitucional, de los otros poderes, y que la propia sociedad misma debe de ejercer respecto de las medidas específicas que fueron adoptadas. Pues es precisamente en el ejercicio de las atribuciones de cada uno de estos poderes, incluso en estos contextos de anormalidad, que se limita la arbitrariedad de cada uno de ellos, que en los casos de anormalidad se garantiza el retorno a la normalidad democrática, que es la vocación de todo Estado democrático, o debe ser la vocación de todo Estado democrático. En este contexto, me parece que es claro que los estados de emergencia constituyen en sí mismos una amenaza seria a la democracia, porque implican que la democracia se encuentra en un plano de anormalidad, más allá de las reglas que lo rigen o que lo regulan.
pero es precisamente por esta condición de riesgo, por esta condición de amenaza, que resulta tan relevante garantizar el funcionamiento de todos los controles y contrapesos del Estado para asegurar que las medidas que se adopten en el marco de una emergencia realmente sean transitorias y que atiendan la emergencia únicamente en la medida estrictamente necesaria. Ahora, ¿qué ha ocurrido en la realidad? Porque lo que hasta aquí he expuesto, desarrollado, es simplemente el marco conceptual, el marco jurídico del que deben de partir las medidas que los distintos estados adopten con motivo de la emergencia sanitaria para la preservación de la democracia. Sin embargo, si miramos ahora la realidad, lo que nos daremos cuenta es que en la práctica las medidas adoptadas por distintos estados difieren en mucho de estos estándares. Difieren y en esta medida generan los riesgos a las democracias de la pandemia. Es decir, más allá de los riesgos preexistentes o partiendo como base de los riesgos preexistentes, generan riesgos adicionales con motivo de esta pandemia. Como decía, en los últimos meses la emergencia sanitaria ha llevado a los distintos gobiernos, desde los más democráticos hasta los más autoritarios, a adoptar medidas e imponer un conjunto de restricciones a los derechos y a las libertades de los ciudadanos, pero estas restricciones se han impuesto a través de medidas distintas, a través de mecanismos diversos, con alcances diferenciados. Empezaré por la que es la más obvia en el contexto de la pandemia y la más generalizada. Una constante ha sido la restricción tanto a la movilidad como la restricción al derecho a la reunión. Si bien en el contexto de una emergencia, sin duda estas medidas se pueden justificar, creo que tenemos todos claro que las características de esta emergencia sanitaria lo que requieren es el confinamiento de las personas, es limitar la movilidad precisamente para frenar los contagios y la proliferación del virus. Entonces, estas medidas pues parecieran estar justificadas. Sin embargo, lo que nos debiera llamar la atención no solo es la medida que se ha aplicado, sino la forma en la que se ha llevado a cabo, los mecanismos para su aplicación. ¿A qué me refiero? Como ya habíamos visto al exponer el marco conceptual, en general, los países democráticos establecen desde sus constituciones mecanismos específicos para poder decretar estados de excepción, es decir, estados donde los derechos se restringen o se suspenden. Estados que están sujetos a distintos controles constitucionales y políticos mucho, mucho más estrictos. Pero cuando miramos cómo se han adoptado estas medidas, nos damos cuenta que en la mayoría de los países, el estado de emergencia o las medidas de emergencia no han sido impuestas invocando este estado de excepcionalidad previsto en la Constitución, que es el que permitiría restringir los derechos, sino a través de medidas administrativas, decretos gubernamentales, en algunas ocasiones legislativos, pero en general sin el debido control de los congresos, incluso sin el debido control de las cortes constitucionales. Y esto en sí mismo, el hecho de que en lugar de adoptar mecanismos constitucionalmente establecidos que nos permitan generar limitaciones o restricciones a los derechos a través de medidas que garanticen el control jurídico y político de los órganos de gobierno, se han utilizado estos mecanismos fast track de decretos administrativos que lo que hacen es eludir los controles que establece la Constitución. Esto genera riesgos importantes a la democracia. ¿Y por qué genera riesgos? Porque provoca tentaciones.
evidentemente más tentaciones aún para los regímenes con tendencias autoritarias, más allá de que hayan sido electos democráticamente, de aprovechar estas circunstancias para gobernar por decreto, para gobernar al margen de cualquier control o contrapeso estatal. Y permítanme poner un par de ejemplos que además nos van a permitir ver que las medidas que se han adoptado en distintos países tienen características muy específicas. Me voy primero a lo que me parece que son dos de los casos más extremos que podemos encontrar, que serían el caso de Hungría y de Filipinas. ¿Por qué son los casos más extremos? Porque tanto en Hungría como en Filipinas fue el propio Congreso quien le otorgó a los respectivos titulares del Ejecutivo amplios poderes para atender la emergencia sin la supervisión o el control del propio legislativo. Es decir, a través de estas medidas, el legislativo renunció a sus funciones otorgándoselas al poder ejecutivo. En el caso de Hungría, donde el presidente Orbán tiene una mayoría de 2/3 partes del Congreso, logró que se aprobara una nueva ley que le permite prolongar el estado de alarma de forma indefinida y sin control parlamentario. Es decir, puede gobernar por decreto sin tener que ajustarse a las leyes vigentes y sin un límite temporal. Luego tenemos el caso de Filipinas. El Congreso aprobó una ley de emergencia que permite al presidente Duterte adoptar medidas urgentes sin siquiera consultar al Congreso e incluso intervenir algunas empresas privadas, no todas, aunque la petición original del presidente Duterte era que pudiera intervenir cualquier empresa privada, se pusieron límites en algunos ramos específicos, pero sí se le permitió intervenir, por ejemplo, empresas de transporte, empresas de hospedaje, para utilizarlas para hacer frente a la pandemia. Este es el caso más extremo, porque, insisto, es el propio legislativo el que le otorga sus facultades o el que renuncia a sus facultades en beneficio del Ejecutivo. Pero en un supuesto distinto podemos ubicar, por ejemplo, el caso de Bolivia. En Bolivia, recordemos un momento que Bolivia vive hoy un momento de crisis generado por la anulación de las elecciones en octubre pasado, que motivan finalmente la salida del expresidente Evo Morales del país, la instauración de un gobierno provisional que no cuenta con mayoría del Congreso, esto es importante, y que está llamado a convocar elecciones que son una de las elecciones que han sido pospuestas con motivo precisamente de la pandemia. En este contexto de crisis, la presidenta interina utilizó mecanismos específicos para limitar la supervisión que pueden ejercer los órganos legislativos respecto a las medidas de emergencia. Me explico. En Bolivia, los decretos emitidos para atender una emergencia sanitaria se emitieron, valga la redundancia, eludiendo las disposiciones constitucionales, pues estas otorgan a la legislatura la autoridad para administrar el estado de excepción. Es decir, si bien la Constitución establece que la vigencia de la declaración de estado de excepción está sujeta a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el gobierno, en lugar de fundamentar su decisión en la Constitución que lo sujetaría a estos controles, invocó el Código de Salud, que es un código que tiene más de 60 años, para implementar estas medidas de emergencia, logrando de esta manera que la presidenta logrando quedarse por fuera del control del Congreso. Digamos, este es una segunda modalidad en la que han fallado estos contrapesos, en que han fallado esta separación de poderes que es propia de un Estado democrático. Y en un plano distinto, porque no tiene que ver con la imposición tal cual de estas medidas de emergencia, pero que adquiere una relevancia y una gravedad particular, lo tenemos en el caso de El Salvador.
en el que el presidente Bukele se ha enfrentado tanto con la Asamblea Legislativa de El Salvador como con la Corte Suprema. Por lo que hace a su enfrentamiento con la Asamblea Legislativa, estos hechos ocurrieron previo a la pandemia, cuando el 9 de febrero pasado, el 9 de febrero si no mal recuerdo, ingresó el presidente Bukele a la Asamblea Legislativa con soldados y policías armados con fusiles de asalto, y posteriormente reconoció que esto era como una medida de presión para que ese órgano le permitiera obtener fondos para la seguridad. Ahora, posterior a esto, ya en el marco de la pandemia, el presidente Bukele ha endurecido los controles policiales y militares, deteniendo a las personas que violen la cuarentena. Contextualicemos nada más. Desde el inicio de la cuarentena se han detenido a más de 10,000 personas por violar la cuarentena, mismas que se mandan a una prisión por periodos de 30 días o más, que en esa prisión o en ese centro de detención no cuentan con las más mínimas medidas de protección, medidas de resguardo. Y el propio presidente Bukele ha señalado que, pues, que se vayan que los detendrán para que se contagien en estos lugares de confinamiento, precisamente por no haber atendido las medidas de cuarentena. Ahora, la Corte Suprema ha conocido de estos casos, ha ordenado al presidente Bukele frenar las detenciones y los confinamientos forzados de quienes violen la cuarentena. Sin embargo, por 3 veces consecutivas, los llamados de la Corte no fueron ni escuchados ni atendidos por el presidente Bukele. Él ha señalado que por encima de las decisiones de las Cortes Constitucionales se encuentra su obligación de preservar los derechos a la vida y a la salud de los salvadoreños. Pero aquí lo que vemos es, en estos varios ejemplos, es la amplia gama de mecanismos que han sido empleados por distintos gobiernos para adoptar medidas que atiendan la emergencia, anulando o reduciendo los márgenes de control y de supervisión del resto de los poderes. Si bien en particular en los casos de Bolivia y El Salvador se advierten actuaciones claramente excesivas por parte de los presidentes, también tenemos que ser justos en la valoración y reconocer que en el contexto de la pandemia los demás poderes no están realmente preparados para reaccionar o para reaccionar oportunamente a las necesidades de la pandemia. Por lo que hace al Poder Judicial, no solo en el contexto de la pandemia, su funcionamiento generalmente se caracteriza por una lentitud enorme que solo en raros casos mejora en contextos de emergencia, pero es una lentitud que lo que termina generando es una afectación a la efectividad de sus propias resoluciones. Ahora, en el caso de los congresos, si bien el contexto de la pandemia es sin duda un contexto inédito, estos también han sido muy lentos en ajustar sus procedimientos a la velocidad que requiere el Ejecutivo en la toma de decisiones en el contexto de una pandemia. Es decir, no todo es una actuación excesiva por parte del Ejecutivo, también hay debilidades de adaptación que han tenido el Poder Judicial y el Poder Legislativo que deben ser tomadas en cuenta. En el caso de los congresos, pues nada más pongamos como ejemplo la discusión que se ha dado en un conjunto de países, incluido México, y que es una discusión que no ha terminado ni rápida ni oportunamente, en torno a si pueden sesionar virtualmente. Bajo argumentos de que sus reglamentos interiores prevén que se sesione presencialmente, entonces pues no podrían tener sesiones virtuales, pero con esto lo que los congresos están haciendo en la vía de los hechos es renunciar a su función legislativa, renunciar a su función de control político. Y ahora,
Si bien el ritmo de funcionamiento de los congresos, el ritmo de funcionamiento de las cortes, se puede explicar por su naturaleza colegiada, es decir, la toma de decisiones en los órganos colegiados requiere de espacios de discusión y espacios de negociación que no es una situación que el Ejecutivo enfrenta por ser un cargo unipersonal, debiera preocupar que esta condición, por supuesto que genera efectos en cuanto al funcionamiento democrático de los estados. Porque lo realmente problemático de este freno, de esta lentitud, de esta falta de eficacia o eficiencia de los poderes distintos al Ejecutivo, no solamente son las medidas específicas que vaya adoptando el presidente para atender la pandemia o el Ejecutivo para atender la pandemia, aunque por supuesto que su control y su supervisión son relevantes, sino que el mayor de los riesgos es que el Ejecutivo se acostumbre a gobernar sin mayor control, sin mayor supervisión, sin mayor fiscalización y sin mayor transparencia. Digamos, entonces, este es el contexto que tenemos incluso en el marco de los derechos que todos, o de la limitación a los derechos que todos coincidiríamos que son necesarios para la atención de las medidas de contingencia sanitaria o de emergencia sanitaria. Pero ahora, a la par de estas medidas, que, insisto, claramente tienen una justificación en la emergencia sanitaria, hay un conjunto de países que han impuesto restricciones a otros derechos, a otras libertades, cuya justificación no pareciera, digamos, cuya limitación, perdón, no pareciera justificarse en la propia pandemia. Es decir, que pueden estar siendo utilizada la pandemia como una justificación para la limitación de los derechos, pero que no necesariamente hay una necesidad de restringirlos para atender la emergencia sanitaria. Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar en las restricciones que se han impuesto en distintos países a la libertad de expresión, al derecho a la información, entre otras que iremos abordando. A ver, por lo que hace a la libertad de expresión, al menos 25 países han impuesto medidas específicas adoptadas a la misma. La adopción de estas limitaciones a la libertad de expresión se ha justificado en el propósito de evitar la propagación de noticias falsas en torno a la pandemia, de garantizar que no estén desinformados o malinformados las ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, si nosotros miramos las restricciones, se convierten en restricciones absolutamente excesivas, absolutamente autoritarias en el mejor de los casos, y tienen como efecto evitar tanto que la sociedad cuente con información necesaria respecto de una emergencia que, digamos, coloca su vida y su salud en riesgo, es decir, una emergencia que les afecta directamente como ciudadanas y ciudadanos, y además permite generar contextos o evita el que se generen contextos de exigencia desde la propia sociedad, desde los medios de comunicación, al Estado, a los órganos del Estado, a los gobiernos, en torno a las medidas adoptadas precisamente para enfrentar la pandemia. De igual forma, en algunos países se han impuesto restricciones al derecho al acceso a la información, al suspender o al ampliar los plazos que están legalmente establecidos para dar respuesta a las solicitudes de información pública, lo cual incluso cobra una, digamos, gravedad particular si tomamos en cuenta que en algunos casos alguna de la información que no se dará o que no se dará oportunamente
puede incluir información que se relaciona directamente con la actuación de los entes del Estado con motivo de la propia emergencia sanitaria. Pongamos algunos ejemplos. En Marruecos, en Omán, en Jordania, tenemos, digamos, tal vez el caso más extremo de restricción a la libertad de expresión, pues ahí se ordenó suspender completamente la publicación y distribución de periódicos, revistas y cualquier publicación impresa. En el caso de Omán, incluso se restringió el que se pudieran importar publicaciones de otros estados, es decir, la circulación de publicaciones importadas de otros estados. Ahora, en torno a las medidas contra la desinformación, como se han señalado, en Armenia se estableció que la difusión de cualquier información, incluso en línea, que se refiera al coronavirus o a actividades desarrolladas por las autoridades de salud, solo puede referirse a la información proporcionada por la Oficina Especial de Emergencia a cargo del primer ministro. Es decir, no se puede publicar nada, ni en línea, que se relacione con el coronavirus, que no sea la información previamente aprobada y proporcionada por la Oficina de Gobierno. Ahora, en el caso de Bolivia, por ejemplo, se aprobó que las personas que inciten el incumplimiento del decreto que refuerza y fortalece las medidas contra el contagio y la propagación del virus, o que desinformen o que generen incertidumbre a la población, pueden ser procesadas por delitos contra la salud pública. En Hungría, después de que el primer ministro acusara a los medios independientes de desinformar sobre la pandemia del coronavirus, pues ellos daban información que desde el gobierno no se estaba dando, se aprobó una nueva ley que castiga hasta con 5 años de prisión la difusión de la información que desde el gobierno se considera como noticias falsas. Ahora, en el caso de Filipinas, se impusieron sanciones penales por difundir información falsa sobre el COVID en redes sociales o plataformas. En Tailandia se prohíbe reportar o diseminar información falsa o que pueda causar miedo respecto al COVID. Así dice, como la distorsión deliberada de información que causa confusión y por tanto afecta la paz y el orden o la moral pública. En el caso específico de Tailandia, se permite a las autoridades a ordenar a reporteros y grupos mediáticos a corregir reportes que consideran incorrectos y les permite a las autoridades denunciar penalmente a los propios reporteros con sanciones posibles de 5 años de prisión. En Zimbabue se estableció que cualquiera que comunique información falsa sobre cualquier funcionario público que esté haciendo un trabajo para cumplir la cuarentena, es decir, publicar cualquier información que se considere falsa sobre el personal de gobierno o cualquier individuo privado con el objeto de lastimar la implementación de la cuarentena por parte del Estado, está sujeta a hasta 20 años de prisión, además de sanciones pecuniarias. En el caso del derecho al acceso a la información, tenemos a Brasil que a través de un decreto, el presidente Bolsonaro determinó dejar sin efectos la ley de acceso a la información bajo el argumento de que los empleados estarían en cuarentena, por lo que no podrían contestar estas solicitudes de información. En este caso, una de las ventajas que tiene un estado como Brasil es que tiene mecanismos internos de contrapesos que son importantes, y aquí el decreto fue suspendido por la Corte Suprema posterior a su emisión. En el caso de El Salvador, por 30 días se suspendieron todas las operaciones administrativas y judiciales, incluidas aquellas relacionadas con las solicitudes de acceso a la información. Ahora bien, estas medidas resultan particularmente preocupantes, me parece, porque no solo abren el espacio a una actuación arbitraria por parte de los estados. ¿Y por qué digo arbitraria?
porque son los propios gobiernos quienes definen la veracidad o la falsedad de determinada información, o son los propios gobiernos los que definen la confusión o miedo que determinada información le puede generar a la población, sino también, o sea, no solamente llevan a esta actuación arbitraria, sino también funcionan como un mecanismo de censura a los medios de comunicación, a los periodistas, a los ciudadanos, que pueden ser mecanismos de censura no para evitar siquiera que los ciudadanos cuenten con información, digamos, equivocada o errónea, sino que puede ser empleado para que se frene la difusión de información que puede resultar contraria a los intereses del gobernante en turno. Esto, sin duda, es una de las preocupaciones que genera, porque además estas restricciones o estas limitaciones a la libertad de expresión, al derecho a la información, elimina también o reduce también el ámbito de escrutinio público al que debe de estar sujeto todo servidor público. Y si en condiciones ordinarias todo servidor público sin duda tendría que estar sujeto al mayor de los escrutinios públicos, a la mayor de las rendiciones de cuentas, a la mayor fiscalización, a la mayor transparencia, esta obligación, digamos, genera una relevancia particular en el marco de poderes extraordinarios, en el marco de una anormalidad democrática como la que se presenta en un contexto de exigencia. Porque me parece que hay una parte que tampoco se puede obviar, y que esto es que los problemas que la democracia viene acarreando de forma diferenciada según cada país desde antes de entrar a la pandemia, los problemas de inseguridad, los problemas de falta de rendición de cuentas, los problemas de corrupción, los problemas de impunidad, los problemas de violaciones a los derechos humanos, son problemas que no van a resolverse porque surge la pandemia. Es decir, derivan de fragilidades institucionales que no se resolverán por arte de magia en el momento que se entra la pandemia. Muy al contrario, corren el riesgo de agravarse precisamente cuando lo que estamos es en una situación que reduce los márgenes de actuación de los controles y los contrapesos estatales. Por eso, en un estado democrático, en un estado de excepción, y más aún en los estados de democracias frágiles, resulta de particular importancia preservar a plenitud los ámbitos de actuación de los mecanismos informales de control, no solo de los mecanismos formales, sino también de los informales, como pueden ser los medios de comunicación, como puede ser la sociedad civil organizada, porque, y esto precisamente se logra con una vigencia plena de la libertad de expresión y del derecho a la información. Y creo que aquí vale la pena reiterar este punto. No deben aplicar visiones o reglas distintas en este sentido que las que aplican en un estado de normalidad democrática. ¿A qué me refiero? En los estados de normalidad democrática podemos mirar en distintos países cómo las acciones o las denuncias que se han iniciado contra los distintos gobernantes a partir de su actuar, en muchas ocasiones han provenido precisamente de investigaciones realizadas por medios de comunicación independientes. Así fue como hemos conocido un conjunto de casos y escándalos, por ejemplo, de corrupción en distintos países. Cuando estamos en el marco de una emergencia sanitaria, no se van a frenar
prácticas que están arraigadas en los distintos estados, por lo que tiene que existir es un control sobre las mismas. No van a frenarse o eliminarse prácticas de corrupción, prácticas de impunidad que han venido arrastrando distintos estados, sino que ante contextos donde se reducen las medidas, las reglas y los controles, estas se pueden incrementar. Pongamos el ejemplo de la corrupción. En los contextos de emergencia, las contrataciones públicas siguen procedimientos, digamos, fast track, o siguen procedimientos con menores controles, precisamente por la agilidad con la que se tienen que hacer estas contrataciones. Eso se puede convertir, sin duda alguna, en un espacio propicio para la corrupción. Y estos son elementos que deben de poder ser discutidos, que pueden de poder ser analizados y que deben de poder ser denunciados por las distintas vías en el marco de un Estado democrático. Limitar el ejercicio de estos derechos sin una justificación que se vincule directamente a la emergencia sanitaria, lo que termina generando es precisamente el dotar de mayores poderes y de mayores atribuciones a los gobiernos en un contexto en el que de lo que se tendría que dotar es de mayores controles, precisamente para la preservación de la democracia. Y ahora, hablemos de un caso distinto. Tenemos a distintos países que, siguiendo el ejemplo de otros regímenes autoritarios como pueden ser China o Corea del Sur, en distintos países se ha planteado el establecimiento de herramientas de vigilancia desarrolladas para monitorear la propagación del virus. A pesar de que se tratan de medidas que pueden poner en serio riesgo el derecho a la privacidad de las ciudadanas y de los ciudadanos. Pero para entender por qué resulta tan problemática cualquier medida que se adopte en este sentido, vale la pena ver cuál es el ejemplo que se está pretendiendo seguir. ¿Qué pasó en China y qué pasó en Corea del Sur? Ahí se adoptó un software que permitía darle seguimiento a las personas con el objetivo supuesto de evitar la propagación del virus y para poder controlar focos de infección. Sin embargo, estas herramientas o estas aplicaciones, además de rastrear la ubicación de las personas, también servían para juntar información sensible respecto de las mismas que iba más allá de los límites que en un Estado democrático entendemos sobre su privacidad. Pues no solamente se podía identificar el lugar donde se encontraban, sino también información sobre sus tarjetas de crédito, registros de inmigración, cuáles fueron los últimos lugares donde se realizaron compras, con qué gente se reunió y dónde. Y digamos, no solamente se recabó esta información, sino incluso esta información fue puesta a disposición del público, que resultó incluso en muchos casos de acoso en línea y que incluso despertó la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos de Corea del Sur, que estableció que la exposición masiva de esta información estaba abriendo la puerta a violaciones sensibles a los derechos de las personas, en particular a su derecho a la privacidad. Ahora, si bien el manejo de datos personales sí ha sido uno de los elementos clave que se ha utilizado para atender la pandemia en Oriente, también
tenemos que mirarlo en contexto. No ha sido la única herramienta que ha sido empleada. Es decir, sí se han utilizado estos mecanismos muy intrusivos de manejo de datos personales y datos sensibles de las ciudadanas y los ciudadanos, pero estos también han ido acompañados de un testeo masivo, estos también han sido acompañados de enormes inversiones en infraestructura de respuesta, entre otras medidas. Y por lo que hace específicamente al uso de los datos personales de los ciudadanos, ha habido excesos en estos y ha habido muchos excesos en estos. Y creo que una cuestión que tenemos que mirar desde un Estado democrático es que si bien la rápida acción para enfrentar una contingencia sanitaria, como lo es el COVID-19, requiere de medidas excepcionales, estas no pueden ir en contrasentido del respeto mismo a derechos tan básicos como el derecho a la privacidad, que es el último reducto que ha sido vedado del alcance del propio Estado. Porque la línea es muy fina entre la vigilancia de la expansión del virus y la vigilancia de las personas que que son portadoras del virus. Pero las herramientas tecnológicas pueden dar acceso a información específica que posibilite que no solo se rastree la expansión del virus, sino también que se ejerza una vigilancia de las personas, incluso con posterioridad a la pandemia, al no contarse con seguridad, incluso del manejo que posteriormente se le puede dar a la información que fue recabada. Por lo que medidas que se adopten de esta naturaleza pueden resultar sin duda desproporcionadas al fin que se persigue en las mismas. Estos ejemplos que he dado, estos ejemplos de derechos específicos, son solo algunos ejemplos de los riesgos que pueden resultar o que pueden derivar de las medidas excepcionales impuestas con motivo de la emergencia sanitaria y que en conjunto con las propias fragilidades que pueden presentar muchos de los estados, generan riesgos importantes a la preservación de las democracias y generan riesgos importantes a que se pueda caer en esta tentación de transitar hacia vías más autoritarias. Y todo esto debe señalarse que también se da en un marco en el que incluso se ha permitido en distintos estados o se ha posibilitado que la forma de aplicar las medidas de restricción con motivo del virus sean medidas de uso de fuerza de las Fuerzas Armadas, el uso de fuerzas represivas en distintos estados. Y esto incluso en estados democráticos que pues llama más la atención en la propia América Latina, donde pues la historia de la región ha sido una historia en la que fue muy difícil sacar a los militares del gobierno y sin embargo se les ha permitido entrar a ser quienes implementen propiamente las distintas medidas de la pandemia. Y esto no es que sea malo en sí mismo, porque no podemos igualar el utilizar al ejército con estos fines a utilizar al ejército, por ejemplo, para funciones de seguridad pública. Son medidas distintas y que tienen alcances diferenciados. Los distintos estados han invertido enormes recursos públicos para fortalecer a las Fuerzas Armadas, para equipar a las Fuerzas Armadas y sin duda en cuestiones logísticas, en cuestiones de apoyo humanitario, de apoyo sanitario, es indispensable aprovechar los recursos que ya se han invertido en estas fuerzas públicas, pero en lo que hace a la utilización de las fuerzas militares para preservar
medidas excepcionales con motivo de la contingencia. Esto sí, como todas las medidas, pero principalmente estas de una forma muy específica, se tiene que garantizar, uno, que estén sujetas a controles, que no se utilice la pandemia para después justificar cualquier abuso que se pueda cometer, y tienen que ser excepcionales y transitorias solamente para el fin específico para el que se requiere su adopción, como ocurre con las distintas restricciones. Y ahora, nada más como último punto, quisiera abordar un riesgo final que nos presenta a los estados democráticos la pandemia en la que nos encontramos inmersa. Y es un riesgo que no deriva propiamente de un hacer específico de los estados o de una acción específica de los estados o una omisión específica de los estados con motivo de la pandemia, sino que deriva del contexto mismo. A partir de que nos encontramos en el mundo en una situación de emergencia, pareciera que toda la atención se ha focalizado en ese contexto, se ha focalizado en la emergencia sanitaria. Y de pronto, otras agendas importantísimas que se han venido impulsando desde los distintos países, desde distintos espacios, desde distintos colectivos, parecen haberse puesto en pausa. Parece que estas demandas de pronto como si se invisibilizaran. Tenemos en el caso en Colombia, por ejemplo, de cantidad de asesinatos de líderes políticos en los que de pronto estos ya no son el tema de atención del Estado, porque toda su atención se refleja en la atención de la pandemia. De la misma forma, reclamos de poblaciones indígenas, reclamos de falta de abastecimiento de agua, reclamos de falta de abastecimiento de alimentos en distintos lugares, parece que se ponen en pausa, pero esto lo que hace es invisibilizar otros derechos que no se solucionan o no se mejoran en el contexto de la pandemia, sino al contrario, en su caso, se agravarán con motivo de la misma, precisamente por el nivel de inversión estatal que va a requerirse para atender la emergencia sanitaria y las secuelas económicas que esta dejará. Y estos son puntos que imponen otros retos a la democracia, porque además se asocia de un conocimiento por parte de los gobiernos de esta situación. ¿Y a qué me refiero con un conocimiento de esta situación? Los propios gobiernos de pronto aprovechan el contexto de la pandemia para pasar medidas o leyes o prácticas que en otro contexto tendrían un gran rechazo o tendrían una gran desaprobación pública, o que contarían con mecanismos de contención, pero que se pierden en el contexto de la pandemia y en el contexto de los múltiples decretos que se emiten precisamente en ejercicio de estas facultades extraordinarias. Y ahora, digamos, a partir de estos elementos solamente me voy a permitir formular algunas conclusiones para cerrar y para pues poder atender, por supuesto, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier inquietud que pueda surgir. Primero señalaría que, como lo indiqué desde el inicio de la charla, las tensiones y los riesgos de la democracia en el contexto de una pandemia están íntimamente ligadas a las fortalezas o debilidades preexistentes de las instituciones que soportan los gobiernos democráticamente elegidos, y la forma en que esa institucionalidad es capaz de garantizar la realización de los derechos humanos sobre la base de los roles de frenos, contrapesos que las distintas ramas del poder público deben de cumplir en cualquier contexto. Es decir,
la pandemia se ha convertido en la prueba de ácido de la institucionalidad democrática de los distintos países. En segundo lugar, las mayores tensiones en la toma de decisiones de la pandemia se han presentado frente a cuando se pretende abordar la dicotomía seguridad-libertad, seguridad-derechos, no como dos partes complementarias, sino como una discusión de derechos que están separados, derechos que son excluyentes entre sí. Y si bien los estados han estado en la necesidad de adoptar medidas que limitan o restringen derechos y libertades, estas decisiones deben de cumplir con el objetivo de la protección a la salud pública, pero siempre respetando los principios de necesidad, de proporcionalidad y de no discriminación, como se establece desde el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, es necesario reiterar que en democracias, en democracia los distintos regímenes jurídicos han contemplado fórmulas jurídicas precisamente para dar cauces a estas condiciones de excepción, para sujetar al imperio del Estado de Derecho las medidas excepcionales que se deben adoptar ante una condición de emergencia, y que estas tienen como fin último el que se pueda retornar a la normalidad que es el Estado de Derecho en la vigencia completa de la Constitución. Y entonces no es un tema menor cuando ponemos de frente, cuando ponemos con preocupación que la principal debilidad que se ha puesto, digamos, de frente ante esta emergencia sanitaria es probablemente la propia división de poderes en los distintos estados. En la medida que estos no están cumpliendo con efectividad los cuerpos legislativos y los cuerpos judiciales, con su rol de contrapeso frente al fortalecido papel del Poder Ejecutivo. No es un tema menor si tomamos en cuenta que estamos hablando de medidas que se han adoptado desde el Ejecutivo, medidas que impactan directamente en los derechos, en las libertades de las ciudadanas y ciudadanos. Y no solo en la libertad de circulación y en la libertad de reunión, que como hemos dicho, hace mucho sentido en esta emergencia específica, sino también en la libertad de expresión, en el derecho a la información, en la protección de los datos personales, en las garantías a la integridad física que vienen asociadas o a la vida, a un uso excesivo de la fuerza. Este me parece que es el tamaño del reto que se está sometiendo a la democracia, pero sobre todo la importancia del debate que es necesario dar, no solo en espacios académicos, sino también en espacios ciudadanos, en escenarios institucionales, en los congresos, en las cortes, en cuanto a que se debe de fortalecer estos mecanismos porque las premuras de atender estos contextos, de atender esta condición de emergencia, no va a desaparecer, pero lo que sí tiene que fortalecerse es la capacidad institucional para poder enfrentar estos contextos y estas circunstancias. Digamos, con estos elementos cerraría aquí la charla, la intervención, esperando los comentarios, las preguntas que pudieran surgir. Pamela, muchas gracias. Creo que una gran exposición que ha generado muchas dudas, muchas preguntas que te iré tratando de sistematizar y juntar. Repito, muy buena exposición. Cuando hablabas de agendas invisibilizadas, a mí me gustaría agregar para el caso mexicano, evidentemente, la situación de las y los desaparecidos, que los colectivos de desaparición han estado levantando la voz, porque incluso la búsqueda de desaparecidos fue considerada como algo no esencial,
dentro de la lista de asuntos esenciales, las cifras de asesinatos que siguen creciendo, el tema de la impunidad y la agenda de género que estaba en la agenda precisamente con la movilización del 8 y el paro del 9, que han quedado invisibilizadas. Un par de preguntas. Hablabas de los casos, por ejemplo, el caso húngaro, que a mí me parece también como de lo más grave. Lo que me preocupa del caso húngaro, además de la propia situación en Hungría, es que la Unión Europea, que tiene como parte de su pacto de unidad cláusulas de democracia, de derechos humanos, de economía, etcétera, se ha quedado callada, la Unión Europea, ante el retroceso democrático de Hungría. Y eso me hace recordar la época de los ataques terroristas en Europa, donde varios países respondieron con estados de emergencia y apretando la democracia a tal grado que se cometieron varios excesos o violaciones a derechos humanos en la búsqueda de estos posibles terroristas. Y en esa época los países nórdicos dijeron, me parece muy atinadamente, que había que enfrentar el terrorismo con más democracia y no con menos democracia. ¿Sí? La pregunta es si el caso de la pandemia no tendría que ser algo similar. Incluso lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, que habría que responder con más democracia y no con menos democracia. La segunda es, hace unos días Hugo Pipitón, este académico italiano que vive en México, habló de que ya el mundo venía ya de un proceso donde lo que estábamos viendo era cada vez estados más débiles y gobiernos más fuertes. Gobernantes fuertes con estados débiles. Evidentemente esto es un riesgo dada la pandemia en particular, ya que la pandemia podría acelerar a mediano plazo procesos de debilitamiento democrático, no solo por las medidas de excepción que se van tomando y que en algunos casos se podrían quedar, sino también porque la percepción de la sociedad civil empieza a apuntar a la mano dura y a menos democracia. Si los ataques terroristas habían generado esta sensación y la inseguridad había generado esta sensación, la pandemia también ha generado este virus del miedo, que lo que exige son respuestas fuertes y no necesariamente respuestas democráticas. Para el claro ejemplo es que en estos días pues nos aventaron este decreto donde le dan facultades al ejército para hacer prácticamente lo que quiera en materia de seguridad pública. Entonces, esas dos preguntas iniciales, si a esto habría que responder con más democracia y el riesgo a mediano plazo. Lo primero que te diría es, efectivamente, no, lo que hemos tenido en esta emergencia sanitaria ha sido una cosa que llama la atención, que ha sido un poco la ausencia o el silencio en muchas medidas de los órganos de cooperación internacional. Es decir, poca acción de la Unión Europea, poca acción de la Organización de los Estados Americanos para frenar, por ejemplo, lo que ocurre en El Salvador. Lo que se ha enfrentado es a un silencio absoluto, y esto, digamos, como que nos quita además, ahorita estábamos viendo las democracias en el plano interno, pero colectivamente como cooperación o como estados internacionales, como un mundo globalizado que somos, esto genera una mayor preocupación, y sin duda lo que tenemos son riesgos de por eso iniciaba la plática diciendo, a ver, hay un riesgo de que los estados más democráticos o con tendencias más democráticas, o incluso las sociedades que tienen valores democráticos muy permeados a su interior, empiecen a buscar ceder bajo esta dicotomía de seguridad contra derechos, entendiendo que la única forma de poder obtener la seguridad es, digamos, despojándome de mis derechos. Y precisamente en la medida que hay más democracia, es como no me tengo que despojar de mis derechos para generar condiciones de seguridad, porque no es renunciar el uno al otro, es ponderar qué derechos sí se tienen que ceder, pero qué contextos de exigencia también se le tienen que imponer al Estado. Y ahora, y en esta segunda parte, es cierto, tenemos
cada vez gobiernos más fuertes. Un dato que llama muchísimo la atención, por ejemplo, es que ante la adopción de pronto de medidas muy fuertes de emergencia sanitaria en distintos países, de la región en particular, lo que vemos es que en general la mayoría de los países que han, digamos, adoptado medidas fuertes, medidas contundentes, ha incrementado el nivel de aprobación de los propios gobernantes. Tenemos el caso de Piñero que si bien está en el 20% de aprobación, estaba en el 6%. Digamos, hay un incremento notable. Tenemos el caso en Perú, que tiene un 80 y tantos % de niveles de aprobación, precisamente porque se han impuesto medidas muy fuertes. En Colombia ha incrementado notablemente la aprobación del presidente Duque, y así nos podemos ir a distintos estados y pareciera que precisamente el adoptar medidas más fuertes es lo que está queriendo ser exigido, pero esto es un riesgo, porque esto implica una, digamos, una puesta en cuestión de los derechos de la ciudadanía. El gobierno que debiera ser más fuerte es el gobierno más democrático, pero nuevamente no estamos empezando con gobiernos fortalecidos. Entramos a una situación de emergencia, a una situación extraordinaria, una situación que genera miedo en un contexto, en México, en muchos países de la región, de una gran fragilidad institucional. No, lo que tenemos es que convertir en un mecanismo de mayor contexto de exigencia. Y solo como comentario a colación de lo que decías al principio, efectivamente, las agendas que están invisibilizadas en México, tú pones una que además tiene una característica muy particular, la agenda de los desaparecidos. ¿Y por qué digo que tiene una característica muy particular? Porque al igual que en todos los países democráticos, se cuenta con cláusulas para poder transitar en un estado de excepción. Está en el que no estamos en México porque aquí no se han impuesto medidas obligatorias en mayor medida. Estas medidas de excepción establecen como uno de los derechos que no se pueden restringir la desaparición específicamente, cosa que incluso va más allá de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, de las obligaciones convencionales del Estado mexicano. Entonces llama la atención que eso no es esencial para el propio Estado mexicano. Y estas agendas, ya lo ponías, la agenda de género, las agendas en distintos países con las protestas, ese va a ser otro tema, el tema de las protestas y las movilizaciones, que ahorita no hemos, digamos, donde estamos en confinamiento no se puede protestar, y teníamos a varios países de la región, a Chile, a Colombia, con enormes movilizaciones el año pasado, que una llevó a que incluso está pendiente el plebiscito en el caso de Chile para la nueva constitución. Digamos, estas son agendas que de pronto pareciera que se han puesto en pausa, pero que tenemos que seguir atendiéndolas porque las condiciones no van a mejorar, pero sí pueden empeorar si soltamos desde los distintos espacios estas carencias o estas debilidades democráticas que ya teníamos de antemano. Sí, incluso sumando a lo que dice sobre la agenda de desaparición, yo te comento que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es decir, toda esta instancia que se dedica a reparar a las víctimas en México, su trabajo fue considerado como esencial, es decir, que no se detuviera, pero se le redujo el 70% del presupuesto. ¿Cómo? Es decir, es imposible operar. Pamela, se repite mucho esta pregunta. En varios países la pandemia obligará necesariamente a aplazar elecciones. En México incluso se ha tomado la decisión de aplazar algunas de ellas. La pregunta es, ¿qué hacer si en algunos casos aplazar la elección necesariamente generará, en algunos casos no porque habrá tiempo para hacerla, pero en algunos casos podría darse un hueco, un vacío constitucional, dependiendo cuándo se puedan retomar las elecciones? ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver ese vacío constitucional que se podría generar en algunos países donde esto evidentemente no está regulado? La segunda es, y ya medianamente lo decías, los países que han tomado decisiones más drásticas, menos democráticas para atender la pandemia, en algunos casos han sido las más eficientes para controlarla. Esto evidentemente genera tensiones porque en la sociedad se ve como deseable la utilización de estos mecanismos mucho más drásticos de restricción de derechos para acabar con la pandemia.
Empezaría por el tema de las elecciones. La primera pregunta que hace. A ver, en este año se tienen agendadas elecciones en 97 países. La mayoría han pospuesto sus elecciones, 56 países ya han pospuesto las elecciones, en su mayoría sin fecha específica de celebración. En 19 todavía se mantiene la fecha prevista y en 22 ya se celebraron elecciones, por lo que hay, digamos, elementos de aprendizaje sobre la experiencia que se tuvo en estos distintos países. A ver, aquí hay casos concretos muy preocupantes que tienen que ver precisamente con los supuestos en los que se genera este vacío constitucional, donde hay una elección programada, pero que si no se celebra en una fecha específica, lo que va a generar es precisamente el que no haya poderes, porque no hay una solución constitucional. Sin duda alguna, en estos casos se tendrá que celebrar las elecciones. Ahí no hay un margen de discusión. Dentro de los derechos que no pueden suspenderse, ni siquiera en un estado de emergencia, están los derechos políticos. En este momento se han pospuesto elecciones, no se han suspendido como tal las elecciones, incluso en México, las elecciones que se celebrarían este año, precisamente por la característica que tiene la emergencia sanitaria, la característica de restringir la movilidad, cosa que, digamos, va muy de la mano con la propia celebración de elecciones. Sin embargo, es necesario, digamos, que se vayan preparando desde los distintos espacios, las distintas autoridades electorales, las medidas que se tienen que adoptar para poder celebrar elecciones en el marco de una pandemia. No se mira que la pandemia vaya a terminar en los próximos meses, no se mira que vayamos a regresar a una condición de normalidad. Entonces tenemos que partir de esta nueva normalidad y generar las condiciones para hacer vigentes tus derechos. Hay un conjunto de riesgos que se tiene que tener cuidado. De pronto la solución genial parece ser, pues adoptemos mecanismos de voto postal, adoptemos mecanismos de votación electrónica. Sí, nada más que modificar el mecanismo de votación a una distancia muy corta de la celebración de las elecciones, en contextos que pueden ser muy conflictivos, pueden generar mucha desconfianza en la ciudadanía, por lo que las medidas innovadoras no se deben adoptar necesariamente en contextos de crisis. Por supuesto que se puede aprovechar algunos ajustes, pero se tiene que ser muy cuidadoso con estas medidas. Pero en el caso específico donde no hay una solución constitucional, no hay opciones. Se tienen que celebrar las elecciones, porque si no, ahí sí estaríamos cayendo, o el Estado estaría cayendo en un incumplimiento expreso a las obligaciones convencionales que se tienen, según las cuales los derechos políticos bajo ninguna circunstancia pueden ser suspendidos, y eso sí implicaría una suspensión. Hay ocasiones que la propia Constitución da un cauce. Por ejemplo, nosotros pues pusimos hace un par de semanas las elecciones en el estado de Hidalgo. Eran las elecciones a ayuntamientos. En el caso de que no se celebren las elecciones a ayuntamientos, se establece una disposición constitucional que permite que los congresos locales nombren un comité que administre, en tanto se pueden celebrar las elecciones. Ahí no tenemos un problema. Pero en estados donde se renueva la presidencia, donde se renueva el Congreso, ahí sí tenemos una circunstancia particular, que es el supuesto, por ejemplo, de Bolivia, que, digamos, está en un punto de quiebre. Y ahora, efectivamente, lo comentábamos hace en una de las preguntas que tú hacías. Sí pareciera que de pronto entre esta dicotomía de que los países más eficientes son los que han adoptado medidas más restrictivas. Nada más que de pronto nos gusta ver medidas específicas.
Pensamos que China y Corea resolvieron el problema porque pusieron una vigilancia sobre, digamos, tecnológica sobre la gente, pusieron el Big Brother ahí en todo el país para poder rastrear todos los movimientos. Sí, pero también invirtieron en el sistema de salud. Recordemos el hospital que se generó, ahora sí que se construyó en 10 días para atender la pandemia. También invirtieron enormemente en mecanismos de testeo con todos los posibles infectados. Es decir, no todas las medidas que se establecieron fueron las restrictivas, pero de pronto a las que queremos mirar son a las medidas restrictivas. Creo que lo que tenemos que ver como sociedad es que hay un conjunto de medidas que se pueden ir adoptando y que precisamente visibilizar esto es lo que nos permite contar con herramientas para hacer frente al miedo y de esta forma para hacer frente a esta dicotomía seguridad-democracia. Sí. Otra pregunta es, durante estos semanas, meses de la pandemia, lo que hemos visto es la postura de algunos gobernadores, preguntan particularmente por la de Alfaro, pero yo agregaría esta unión que hubo entre los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que empiezan como a discutir temas de salirse del pacto federal. Es decir, ¿esto golpea o no golpea el marco democrático en México? Y la otra es, ante todos los riesgos que mencionas, si hay algún tipo de mecanismos jurídicos o incluso las consultas como un mecanismo legítimo y democrático para toma de decisiones. Agregaría yo nada más, acotaría en la pregunta, que lo que hemos vivido en México de consultas no son consultas ni siquiera aprobadas por el marco normativo. Es decir, nuestro marco normativo, en el caso, por ejemplo, de las consultas a pueblos indígenas, la consulta libre, previa, libre e informada, está regulada y aquí han hecho lo que quieran. Es decir, lo que hemos vivido en México no son consultas apegadas a marco legal. La pregunta es si algún tipo de consulta podría ser útil como marco normativo para atender la pandemia, y la otra, la situación de los gobernadores. Voy a empezar por la segunda y regresar a la primera antes que se me olvide lo que traía en la cabeza en la segunda. A ver, la naturaleza de una emergencia, de una situación de emergencia que requiere la adopción de medidas que incluso restringen derechos, es la necesidad de adoptar medidas rápidas y oportunas para su atención. Precisamente por eso, en el marco de las emergencias, lo que suele ocurrir es que se le suele dotar de mayores poderes a el propio Poder Ejecutivo, por la flexibilidad que tiene para poder reaccionar oportunamente. Un mecanismo de participación directa no cumpliría con esta necesidad de poder actuar e intervenir directamente. Además, tomemos en cuenta que específicamente en este contexto de contingencia sanitaria, lo que se está restringiendo principalmente es la movilidad, son las concentraciones. Y esto genera, digamos, un obstáculo en sí mismo para la celebración de cualquier consulta, coincidiendo contigo que las consultas, cualquier mecanismo, llámese consulta, llámese referendo, llámese plebiscito, cualquier mecanismo de participación directa tiene que tener características específicas para hacer un ejercicio legítimo. Tiene que poder garantizar que se elija en libertad, sin coacción, en secrecía, que se organice por una autoridad independiente de las posiciones que están involucradas, que se permita la supervisión por parte de los interesados de todas las etapas del proceso de consulta, así como del día mismo de votación o de, digamos, elección que se lleva a cabo, que se establezcan mecanismos para poder realizar recuentos, para realizar, digamos, controvertir judicialmente estas decisiones. Eso es lo que se necesita para que el ejercicio de un derecho a participación directa sea en realidad el ejercicio de un derecho y no solamente un mecanismo de simulación como los que hemos tenido en cantidad de medidas en el país en fechas recientes. Todas estas consultas que se han llevado, digamos, desde las consultas indígenas que, digamos, nada más no cumplen
con lo que se establece en torno a las características y requerimientos, cómo estas consultas que han llevado a decisiones por parte del presidente de la República en estos momentos no cumplen ninguna de ellas con las características para poder ser un ejercicio de participación efectivo. Y Nada ahora, más, y agregaría, Pamela, que tampoco se ponen a consulta derechos. Si no podemos consultar la supresión de derechos, o, por ejemplo, si se enjuicia o no se enjuicia a alguien, la justicia no se pone a consulta. Punto. eso efectivamente, se pueden consultar medidas, pero no se puede nunca poner, sujetar a la democracia, perdón, sujetar a la democracia la existencia o no de derechos. Precisamente uno de los principios fundamentales de la democracia es garantizar el derecho no solo de las mayorías, pero también de las minorías. Y eso no es algo que se decide por mayoría. No. Digamos, es algo que se tutela desde la democracia. Ahora, en cuanto a las posturas de los distintos gobernadores, a ver, en el marco de la pandemia nos hemos encontrado con un punto de tensión y de conflicto en distintos países. Lo voy a poner en dos países en particular, que es Brasil y en México, que tengo muy claro, en los que has tenido de pronto posiciones contrapuestas entre el Poder Ejecutivo Federal y los poderes ejecutivos locales, en el que la forma de afrontar las distintas circunstancias, ya sea la pandemia en sí misma o las consecuencias que derivan de la pandemia, como puede ser el caso de lo relativo al pacto fiscal, tienen dos miradas distintas y esto pues sin duda va generando confusión. Lo que convierte una práctica en democrática o no democrática es precisamente si está en el marco de las reglas que nos hemos dado o no está en el marco de las reglas que nos hemos dado. Es decir, si la salida del pacto fiscal es en el marco de las propias reglas de la Constitución, es válido hacerlo. Si es al margen de esta, no es, digamos, no sería una medida democrática permitida. Así es. Pamela, otra. ¿Consideras que la falta de información o declaraciones engañosas de las autoridades sobre la situación de la pandemia, si la curva, que si no la curva, que si los contagios, que si los muertos están contados bien, que si se aplanó la curva o no, todo eso, es una violación al derecho a la información? Y la otra es que si crees que en México, a nivel federal, se hayan tomado decisiones, decretos o cualquier otra similar a la limitación o violación a derechos, o simplemente estamos ante inacción de los contrapesos en el país. A ver, me voy de la segunda a la primera otra vez. Efectivamente, en México se han tomado varios decretos que, haberme dicho que ibas a fumar, Jacobo, y hasta fumábamos los dos. Pues prende tu cigarro. Bueno, en México, a ver, sin duda no se han adoptado medidas para imponer, por ejemplo, la cuarentena obligatoriamente o medidas de excepción que se justifiquen en el marco de la pandemia, pero en el contexto de la pandemia, por supuesto que se han adoptado un conjunto de medidas que no necesariamente están relacionadas con esta, que tienen una incidencia en los derechos. Pues el muy discutido decreto que se emitió en fechas recientes relacionado con el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública, el decreto que emitió en abril pasado el presidente para devolverle los tiempos del Estado a los concesionarios en detrimento del derecho a la información de las ciudadanas y de los ciudadanos, en detrimento de la obligación de informar de los distintos poderes, en detrimento de la libertad de expresión al constituir un mecanismo de censura indirecta. Claro que han habido, me parece, decretos que limitan derechos humanos, pero ante el contexto de la pandemia, creo que lo que ha habido sí ha sido una gran inacción por parte de los distintos poderes como mecanismos de control para, digamos, para cumplir con sus propias funciones. No nos veamos más lejos. El Congreso creo que todavía sigue discutiendo si puede sesionar virtualmente. Ya vimos que sí pueden tener comparecencias virtuales,
pero sigo sin tener muy claro si pueden votar virtualmente alguna determinación. Y esto realmente es increíble que tengamos en México y en otros países, órganos constitucionales que se ponen a discutir si su reglamento les permite existir o no. No, es que lo que les permite existir es la Constitución. Entonces, su obligación es para cumplir con sus funciones constitucionales. Ahora, en el tema del derecho a la información, a ver, yo lo pondría en dos vías. Creo que hay un conjunto de información que sí se proporciona y creo que esa es información útil, que es información necesaria y que es información que se debe seguir proporcionando. Porque incluso esa información es la que ha permitido que se generen los cuestionamientos y las críticas respecto a la información que nos da, digamos, o sobre la falta de consistencia o coincidencia de cifras o no. Dicho esto, me parece que hay otro conjunto de cuestionamientos y de información que también se tendría que dar. Es decir, si hay un cuestionamiento expreso respecto de cómo se están contando los muertos, o si hay un cuestionamiento expreso respecto de si se están tomando en cuenta las pruebas de laboratorio privados o no, o si hay un cuestionamiento expreso en torno a si las muertes están siendo contabilizadas, digamos, con un desfase bárbaro o no, eso requiere de respuestas claras, documentadas, a disposición de la ciudadanía, precisamente para cumplir con el derecho a la información. Es decir, me parece que sí hay carencias, que sí hay faltas que se tienen que subsanar para poder garantizar el derecho a la información. Sí han habido en eso omisiones clarísimas por parte de las autoridades sanitarias, pero esto no debe conllevar a que se quite lo que sí nos están dando, porque lo que tenemos que, digamos, apelar, un poco haciendo el símil de lo que tú señalabas, es a atender los retos de la democracia con más democracia. Aquí atendamos los retos de la información con más información, no con menos. Y esto creo que sí es uno de los puntos que sí es necesario, porque en el contexto de una emergencia sanitaria, creo que es donde más se tiene que garantizar, o sea, donde se vuelve más fundamental un derecho como el derecho a la información. Pues junto a las últimas tres, Pamela. ¿Qué opinas sobre el documento que se emitió de esta guía bioética en términos de derecho y democracia? ¿Cómo analizas o cómo ves las decisiones que se están tomando en los estados para enfrentar la pandemia? Es decir, a diferencia de lo federal, hay estados que han respondido de manera muy diferenciada, en algunos casos de manera mucho más restrictiva. Y la última, que con eso me gustaría cerrar, es ¿qué panorama vislumbras para las democracias de México y la región una vez que termine la pandemia? A ver, ¿qué opino de la guía bioética? A ver, me parece que en un tema de derechos hubo un conjunto de cuestionamientos muy válidos a la forma en la que se planteaban las soluciones en la guía bioética. Entiendo la lógica detrás de emitir reglas que limiten la arbitrariedad en la toma de decisiones. Es decir, si entramos a un contexto de saturación de hospitales, de saturación de unidades de terapia intensiva, pues por la vía de los hechos va a haber una disyuntiva entre quién puede ser atendido en esos espacios. Digamos, no por una decisión gubernamental o por una decisión del Estado, sino por la vía de los hechos. Entonces, me parece que es correcto eliminar medidas de discrecionalidad, de arbitrariedad en la toma de decisiones o medidas que incluso pueden resultar terriblemente discriminatorias en torno a esa decisión. Y ahí es donde, pues, toda la discusión que se dio en torno al contenido de la guía bioética, pues, digamos, tenía muchas dudas en torno a si no estaba generando mecanismos discriminatorios. Ahora, en cuanto a las decisiones para enfrentar la pandemia, a ver, yo creo que son modelos distintos el optar por soluciones más restrictivas o por decisiones de mayor o
por medidas de mayor convencimiento hacia la población, pero lo que tenemos que valorar es que estas medidas sean efectivas y sean en el marco del ejercicio de los derechos. Si bien en el marco del ejercicio de los derechos se pueden restringir ciertos derechos, como lo hemos dicho, a ver, creo que todos tenemos, hay un consenso en que la restricción al derecho a la movilidad puede ser una restricción válida. Sin embargo, ¿cómo se implementa esta medida es relevante? Es decir, quién la implementa, si hay un ejercicio abusivo de la fuerza o no hay un ejercicio abusivo de la fuerza en la implementación, si hay detenciones arbitrarias con motivo de la misma o no hay detenciones arbitrarias con motivo de la misma, todo esto se vuelve muy relevante. Pero digamos, de pronto, por supuesto, en el marco de derechos suena muy bonito el dejarlo a la voluntad de los ciudadanos y a la convicción cívica de las ciudadanas y los ciudadanos el que cumplan con medidas de confinamiento, pero también tenemos que ver que tienen que ver no solo con un derecho propio, sino con un derecho colectivo. De pronto los derechos nos hemos acostumbrado a mirarlos como mi derecho a todo, pero no miramos que mis derechos tienen un impacto, o el ejercicio de mis derechos tienen un impacto en la colectividad, y creo que esa es una mirada hacia la que tendríamos que transitar, incluso a nivel de la discusión democrática. No ver los derechos a partir del individuo, sino también a partir de la colectividad. Y ahora, ¿qué panorama vislumbro para las democracias de México y la región? A ver, creo que esa respuesta tiene, digamos, son respuestas diferenciadas según cada estado. No necesariamente es lo mismo valorar lo que está pasando en Venezuela que valorar lo que está pasando en Argentina, o lo que está pasando en Colombia contra lo que está pasando en El Salvador, o en Brasil, que digamos llegamos al absurdo de la irresponsabilidad de un presidente que sigue negando la gravedad de la pandemia, que corre con una gran suerte, que es que el Estado de Brasil tiene contrapesos importantes a su interior. Es decir, tiene un Congreso que le ha hecho frente a Bolsonaro, tiene unas cortes que le han hecho frente en decisiones que ha adoptado, tiene unos gobernadores, o sea, poderes locales que han adoptado medidas que, digamos, se vuelven como un contrapeso, aunque generan mucha confusión, se vuelven un contrapeso para las decisiones que ha adoptado. Pero en cada uno de los países va a ser una circunstancia diferenciada. Creo que en el caso de México, las fortalezas o debilidades de la democracia no necesariamente se van a definir a partir de la pandemia. Por la propia forma en la que se han adoptado estas medidas. Creo que sí hay una ausencia enorme de contrapesos al interior del país, enorme, y que esto por supuesto va a terminar afectando la calidad democrática, porque creo que incluso desde el Congreso se ha cometido un error de entender cuál es su papel como poder legislativo. Sin duda, cuando en el 2018 las mexicanas y los mexicanos acudimos a las urnas, fue clarísima la mayoría que se le dio al presidente al darle la presidencia con 30 puntos porcentuales de diferencia, al darle una mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es decir, la fuerza que se pretendía que tuviera el Ejecutivo es clarísima. Sin embargo, eso no excluye el que desde una misma visión se puede ejercer un control político. Es decir, no tengo que ejercer el control político desde una visión distinta. Puedo estar de acuerdo con las medidas de austeridad que se plantean. La pregunta no es si estoy de acuerdo con la medida de austeridad, sino con la forma en la que se está implementando la medida de austeridad. Puedo estar de acuerdo con que se destinen recursos a algo o no se destinen recursos a algo, pero convertir el Congreso de la Unión en una especie de oficialidad de partes del Ejecutivo, creo que es algo que no abona para nada al fortalecimiento democrático, más allá de la decisión que fue adoptada en las urnas en el 2018. Y
Después de eso podemos ver, digamos, lo que han sido las afectaciones a otros contrapesos que debiera tener el Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de una forma absolutamente destacada, los riesgos que pueden existir en torno a la propia Suprema Corte, etcétera. Digamos, esto no nos augura el mejor escenario democrático, pero no es causado, creo, con motivo de la pandemia. Creo que no es justo achacarle a la pandemia estas debilidades estructurales, sino que estamos viviendo en la pandemia con las mismas debilidades que traíamos y en un contexto en el que tampoco se han adoptado medidas que generen riesgos mayores a los que ya de por sí, que son propios de un estado de excepción en el que, digamos, hay un poder omnipotente, pero que en el caso de México era lo que ya se venía presentando previo a. Pues Pamela, mil gracias. Creo que fue una extraordinaria ponencia sobre los retos de la democracia en la pospandemia de parte de la Cátedra Mandela de Derechos Humanos en las Artes y de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Muchas gracias.